Buenos días, Dios le bendiga. Bueno, le doy gracias a Dios por un día más, un día nuevo, un día radiante. Está haciendo un sol bastante sabroso. Y bueno, para hoy quiero compartirles un pensamiento de la palabra del Señor que he tomado del Salmo 119. Este es un salmo precioso, es un salmo que exalta la palabra de Dios. Sí, dice la escritura, dice que Dios envió su palabra a sanar el corazón del hombre. La palabra de Dios tiene poder, tiene vida. ¿Sí? Y el Señor Jesús, recordemos ese texto que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que está aquí registrado en la Biblia ha salido de la boca de Dios. Dios lo ha puesto en la boca de profetas, de hombres que Dios escogió y quedó aquí registrado para enseñarnos, para instruirnos, para que nosotros le conozcamos. Pero bueno, sin más preámbulos, en el Salmo 119, el verso 105, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este es un texto muy conocido. Entonces, le he puesto un pequeño título a este pensamiento. Las dos cosas, las dos cosas, una mala y una más mala. ¿Sí? Yo veo que hay una cosa mala y otra más mala. ¿En qué sentido? Bueno, para comenzar, voy a comenzar por la mala. Veo una cosa mala. Y es que muchas personas, muchos creyentes, no leen las escrituras. No leen las escrituras, no les gusta leer la palabra de Dios, no le dedican tiempo al estudio de la palabra del Señor. ¿Y qué pasa? Pues que no, no conocen lo que la palabra de Dios dice. No tienen luz sobre la voluntad de Dios. Desconocen la voluntad de Dios porque no leen la palabra de Dios. Y es un mandamiento. El Señor Jesús mandó a escudriñar las escrituras, a estudiarlas. Y allá en Josué, Dios le dijo a Josué que meditar de día, de noche, que tuviera ese hábito, esa buena costumbre de dedicarle tiempo al estudio de la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Que algo malo que yo veo es que al no estudiar la palabra de Dios, al no leer la palabra de Dios, pues la conducta de estas personas no va a ser afectada por el conocimiento de Dios. ¿Qué sucede? Que la palabra de Dios nos enseña cómo debemos conducirnos, cómo debemos ser en el hogar, cómo debemos ser como esposos, cómo debemos ser como hijos, cómo debemos ser en nuestro trabajo, cómo debemos ser en la iglesia. Nos enseña, nos instruye, pero al no tener yo un conocimiento de lo que dice Dios en su palabra, pues voy a actuar equivocadamente, voy a actuar según lo que yo creo, según lo que hay en mis pensamientos, según lo que de pronto he oído, pero no me estoy, no me estoy proveyendo de primera mano de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, eso es algo malo. Yo veo que es algo malo para el creyente, porque dice ahí que la palabra de Dios es como una lámpara que alumbra nuestro camino. O sea,
que la palabra de Dios afecta nuestra forma de pensar, nuestra conducta, nos despeja el camino. Podemos ver con claridad por dónde es que debemos andar. Por dónde es que debemos andar. Y está escrito que no es suficiente con invocar a Dios, no es suficiente con decir yo soy cristiano, no es suficiente con ir a la iglesia. Porque aquí lo que debemos nosotros entender y lo que debemos hacer es la voluntad de Dios. Pero si no la conocemos, está ahí registrada, está aquí plasmada. Entonces, el espíritu de la palabra nos renueva nuestra forma de pensar y por consiguiente, pues nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. Entonces, es algo malo no leer la Biblia, no leer la palabra de Dios, porque entonces yo veo que mucha gente tropieza, toma malas decisiones, comete errores graves, precisamente porque no tiene en cuenta el consejo de Dios, no sigue las enseñanzas de Dios. Y está escrito que todo esto está aquí registrado, está registrado para bendecirnos a nosotros. Entonces, pero si yo no sé qué es lo que dice, entonces mi vida, mis decisiones, mis pensamientos, ¿en qué van a estar basados? ¿En qué van a estar fundamentados? ¿Sí me hago entender? Eso es lo primero, eso es lo malo que yo veo. Y lo más malo que, por otro lado, algo más malo, es tener conocimiento de la palabra de Dios y no seguirla, no obedecerla. Dice Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 4, el verso 17, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Eso es algo peor. Unos porque no la leen y cometen errores porque desconocen la palabra de Dios y otros porque la leen, la estudian y sabiendo lo que dice la palabra de Dios, aún así siguen pecando. Aún así hacen lo que no es agradable a Dios. Eso es grave. Eso es grave porque dice la palabra de Dios allá en el Evangelio de Lucas, dice, mas el que sin conocer a Dios hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. El que en su ignorancia, en su desconocimiento, pecó, pues bueno, Dios es justo y será castigado de una forma justa. Pero dice, pero aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, el que tiene conocimiento de las cosas de Dios debe caminar con más cuidado. Debe procurar guardar su testimonio, su vida, para no ser piedra de tropiezo. Dios no tiene por inocente al culpable. Dios, vemos en la palabra de Dios ahí, que aun a sus siervos, cuando pecaron, Dios también les pidió cuentas. Dios también castigó el pecado de sus siervos. Entonces, esto porque hay personas que leen las escrituras, que predican la palabra de Dios y creen que pueden pecar, creen que pueden llevar una doble vida, creen que pueden fornicar, adulterar, creen que pueden robar, tomar las cosas sagradas como un juego, hacer de las cosas de Dios como un juego y que no va a pasar nada porque según ellos están en otro nivel. Y eso es engañarse a uno mismo. Eso no es así. Eso no es así. Al que mucho se le da, mucho se le va a exigir, mucho se le va a demandar.
Entonces, eso es algo más grave aún. Tener conocimiento de las cosas de Dios y aún así no acatar, no obedecer. Entonces, esto es para reflexionar en qué nivel estoy yo y tomar las cosas de Dios en serio, vivir cada día pidiéndole a Dios que nos ayude, que tenga misericordia, que nos fortalezca en nuestro hombre interior y que podamos caminar en obediencia haciendo su voluntad, que es lo que a cada creyente le compete. Obedecer, hacer la voluntad de Dios, vivir en santidad, hacer las cosas correctamente. Y bueno, Dios me los bendiga, queridos hermanos, amigos. Los invito a leer la palabra de Dios y bueno, adelante con el Señor.